pepinea emboscada agua, tenemos a Dúa, tenemos a imagina con árabe ahí que minuto a tipo en que de Japón, a tengo y te tengo de cara Lorenza ver, te tengo tipo en que con Ana, y captura de con árabe en Brasil, a llamo para Iguazú, de Ñanine, Ñandereco, a mira de Japón, muy en de llamo para TV, Yajao, de Guaranine, a llamo para aquí. Esta ahora un poco a Haisa, de Guaraní, un impulquete, un enetame, esta capiscares de Yahey, un enjahueles de Guaraní. A pecha ahí está, a pecha estaba, sabe antes, un capiscaje no tinga, o de Saucajanua. Con algo ya ni bateo, con años de Saucaña, de Paraguay de Haisa. Ya jajape, con ambas erupibe, oye, ella de Paraguay de Haisa. Paraguayo ndoikuaáiva mba'épa terere, paraguayo ndoikuaáiva mba'épa chipa, ndoikuaáiva mbeju, ndoikuaáiva aopo'i, ñanduti, ndoikuaáiva peteĩ polka, peteĩ guarania, jaikuaa ndahaihavoi paraguayo amojapópe, jaikuaáramo umi mba'e, jaikuaa aveípe ñaneretã rembiasa. Angepete aveípea eise mbo'ehára kohe rojapo peteĩ guataputu, ore de tape ando coi va a emboscada hay que pegar y se ha pena con anga con árabe y me hahuele que pemo ya saco va a ser un isago pandemia en mujer castellano ve con anga ya se ni pino me ya hao que va a ir tele ahí un jefe ara que tú da hape que yo pago azul llamamos va Iguazú ñandere ko Paraguay ñandere Guaraní. Tengo ayer recebe tem opa tem a bem guanaja tem uma casa que tem depois aí vamos deixar a Lorenza sabe que tem depois tem parece bom tem depois bom que e captura de repente depois já estavam buscando para ver tem aí com a beba já se sacou em um dia pango ver e captura de bebe catumira mo jepe llamo por já hao mi bae de hoje cercano de Paraguay de Pan. Ahora que estaba hablando, ahora, para mí estaba hablando, ahora es un ejemplo de tema, un periodismo, 25 de agosto, día del idioma guaraní. Uperiremí, Oaxaca, el 27 de agosto de 1904, Geñó y Nene de Tame, PTI, Caraí, Catucurí, Caraí, Arandú, Yacoa, PTI, Purajé, Yayareco y Bañane de Tame, y pueden volver. Era Guarania, a Pepe Caraí era José Asunción Flores, a Jerabe, hoy pobre Mandu oye, Eva España M, Día Nacional de la Guarania, a Guaraní ya es Pumbasí, a Pumbasí, ahora es la mota, Peite, empezó yo Victoria, o ahora vive en AP, ahora poco en yo para JPB, ya es la mota, año Momba Iguazú, Ñandereco, hoy por medio virtual estuve haciendo una charla para la gente de la Universidad Nacional de Caguazú y también les estuve comentando que aquí se iba a hacer el acto más importante por el Día del Folclore aquí en Emboscada, de la mano de ustedes. Y les decía yo que hoy nosotros asistimos a un tiempo nuevo donde todo el mundo aprecia, valora todas estas manifestaciones de la cultura popular del Paraguay. Yo creo que tenemos una rica historia, Emboscada tiene una historia extraordinaria dentro de la historia del Paraguay. Y lo único que nos resta a todos es sentirnos orgullosos de ser paraguayos y ustedes de ser emboscadeños, ¿verdad? Yo creo que tenemos que recuperar esa dignidad, esa satisfacción de ser hijos de esta tierra. Una tierra que pasó por difíciles momentos de su historia con dos guerras terribles. La primera no tiene parangón, fue la guerra más maldita de la historia de la humanidad, donde prácticamente Paraguay quedó diezmado en Emboví. Y no en balde, Francisco Papa recuerda a la mujer paraguaya porque esa mujer fue la que levantó, reconstruyó al Paraguay después de la guerra del 70. Un país que prácticamente estaba en cenizas, un país que emerge gracias a la figura de la mujer. Y eso yo creo que tenemos que celebrar siempre.
Todos, obviamente nacemos una madre, pero en Paraguay hay madres extraordinarias que han hecho mucho más que cualquier otra por ver a sus hijos crecer. En el examen, mira, igual, en mi pa, cuñaca, tucurí. La digo que esa planta no es que ve tanga, cuñaca, venimos de Paraguay, baja de aquí, si quiere, cuñaca, cuñaca, barete, guaraní, en Paraguay. Quiero pedir un aplauso también para las damas, que la mayoría son mujeres. Creo que es una linda manera de rendir un homenaje a un Paraguay que es un orgullo nuestro y tenemos que sentirnos privilegiados de ser paraguayos. Nacer en Paraguay no es una casualidad, nacer en Paraguay es un privilegio. Así que muchas felicidades para todos, feliz día del folclore, feliz día del idioma guaraní, muchas gracias por la historia en mi depa. Ahora, el tema antes de mencionar los abuelos.